Hola mis amigos, soy el Sansa de Realpolitik. Hoy les traigo mis puntos de vista de un tema que quiero compartir con ustedes. Acompáñenme todo el programa, sé que les va a interesar. Podrán acusarme de lo que quieran, de exagerado, de conspiranoico o de ver fantasmas donde solo hay políticos. Pero nací en Cuba, y cuando uno nace bajo el peso de un Mesías Redentor que prometió salvarnos del imperio, aprende a leer entre líneas. Y cada vez que observo el tablero político de Estados Unidos, muero siempre en la misma orilla. El Partido Demócrata, sus cómplices republicanos y su ala más oscura. Sí, paranoico como el viejo vinilo de Black Sabbath, pero creo que no estoy tan errado. Y apuesto que más de uno allá afuera, cansado de la manipulación informativa, también empieza a ver lo mismo. Hoy, según Gallup, un 46% de los votantes estadounidenses se identifican con el Partido Demócrata, el bisagra, los independientes, el 43%, y el republicano llega hoy a un 46%, sumando a independientes que se identifican con su postura actual. Hasta ahí todo bien, pero lo curioso no es el número, sino quiénes componen ese número. Una mayoría del Partido Demócrata superan los $100,000 y más anuales en ingresos. Y es que mientras más alto se sube en la escala económica, más se alejan de la realidad del estadounidense promedio y de su propia existencia que los llevó a ese nivel. Son socialistas con tarjeta black, revolucionarios de discurso, pero no de práctica. Entran al Congreso con tenis y sudadera para mostrar cercanía con el pueblo y salen con ferragamos hechos a la medida. Si no me creen, pregúntenle a Pocahontas o a la mismísima Nancy Pelosi, que salió con más de más. El Partido Demócrata ya no es el partido de Kennedy, ese que nos impuso el castrismo y empujó a Moscú a que lo mantuvieran, ni el de los obreros, ni el de los derechos civiles. Ese partido murió hace décadas. Lo que queda hoy es una maquinaria de poder que aprendió a usar las causas sociales como combustible político. Hablan de inclusión, de igualdad, de justicia social. Pero detrás de ese discurso hay una red de intereses corporativos, tecnológicos y mediáticos que solo busca perpetuarse. ¿Quieres una pista? Las grandes tecnológicas, Hollywood y la prensa mainstream comparten algo más que ideología. Financian, impulsan y protegen al mismo bando político. El término Estado profundo, muchos lo descartan como teoría conspirativa, pero los que venimos de regímenes totalitarios sabemos reconocer el patrón. Funcionarios que no cambian con los gobiernos, intereses que sobreviven a cualquier elección, y agencias que responden más al poder invisible que al pueblo visible. En Estados Unidos, ese estado profundo se alimenta del miedo, del control informativo y de la división. En cada sistema totalitario hay algo que no cambia: la burocracia eterna, los funcionarios que sobreviven a todos los gobiernos y los intereses que jamás se someten al voto popular. Gobierne quien gobierne, ellos siguen ahí, moviendo los hilos del aparato estatal, desde oficinas sin ventanas, despachos sin nombre y agencias con más presupuesto que transparencia. En Estados Unidos, ese poder oculto no necesita tanques en las calles ni censura abierta. Su arma es más moderna: el control narrativo. A través de los grandes medios, la industria del entretenimiento y las plataformas digitales, el Estado profundo decide qué se discute, qué se calla y cómo debe interpretarse la realidad. No impone leyes, impone percepciones. Mientras unos miran hacia los políticos electos, los verdaderos guardianes del sistema operan desde la sombra, alimentando la división, el miedo y la dependencia del ciudadano hacia el Estado. Y lo hacen tan bien que hasta el más libre de los hombres puede creer que piensa por cuenta propia, cuando en realidad solo repite lo que se le permitió pensar.
Aquí entramos en el rol que juegan los presidentes, y desde mi punto de vista, que puede estar errado como todo juicio humano, los presidentes son como aquellos superhéroes de plástico que comprábamos en la juguetería cuando éramos niños. Cada uno tenía su favorito, para algunos Superman, para otros Batman, para mí quizá el peor, pero siempre había quien lo veía como el mejor. Así son los presidentes, amados y odiados al mismo tiempo, ídolos para unos, villanos para otros. Un ciclo que nunca termina. Detrás de cada presidente hay una agenda, una carpeta invisible que no se discute en los debates televisivos, que no aparece en los discursos, pero que se aplica religiosamente una vez que el juramento se ha hecho. Y en el caso de Estados Unidos, esa agenda no se queda en su frontera, se exporta al mundo entero. Porque cuando la potencia que rige el planeta se mueve, todo el globo siente el temblor. Y al final, el cántaro se rompe siempre en la misma fuente. Estados Unidos flota y los demás quedan empantanados. Cuando Al Gore fue derrotado por aquel tejano de botas grandes, George W. Bush, a quienes por cierto tuve la oportunidad de conocer en persona, su partido no lo dejó morir políticamente. Le dijeron: «Eres alto, carismático, ex vicepresidente, el perfil perfecto para otro tipo de cruzada. Sal ahí y convence al mundo de que el cambio climático nos destruirá. Y tranquilo, no será gratis. Los ricos del tercer mundo te pagarán bien por una foto». Y así nació el Al Gore Quijote, con su lanza ecológica al hombro y su molino mediático detrás. Recorrió el mundo sembrando culpa y vendiendo redención verde. Mientras tanto, millones se alinearon bajo una nueva religión, la del clima. Pero los globalistas europeos no iban a quedarse atrás. Siempre en competencia con el bastardo del norte, como les gusta decir, necesitaban su propio ícono. Y lo encontraron. Una niña sueca de rostro angelical y autismo leve llamada Greta Thunberg. Convertida en símbolo, en profeta, en escudo moral de un movimiento global. Putin, con la ironía que lo caracteriza, llegó a decir que los verdaderos abusadores eran los padres. Pero ya era tarde, el personaje funcionaba demasiado bien. Nada de esto es nuevo. En los años 70 ya se nos hablaba del agujero en la capa de ozono, ese que, según los noticieros, crecía 1 metro cada semana y nos iba a asar vivos. Los culpables, la industria petrolera, los sprays y el capitalismo depredador. Luego vino el calentamiento global, después el cambio climático. Y si buscamos más atrás, seguramente hallaremos otra campaña con el mismo patrón: culpa, miedo y control. Y así llegamos al 2025, con un presidente llamado Donald Trump, la gran piedra en el zapato del Partido Demócrata. Un hombre que, para bien o para mal, se atrevió a desmontar esa narrativa del pánico climático y reactivar el sistema productivo del país, mientras Europa, sumergida en su propio dogma verde, sigue hundiéndose más en su utopía ecológica. Y es justo aquí donde entramos de lleno en la agenda que traen los presidentes bajo el brazo, esa que no se discute, no se vota, pero se ejecuta con precisión cada 4 años. Para exponer mi punto de vista, me concentraré únicamente en cómo visualizo a Donald Trump. Trump es neoyorquino de pura cepa, y todo neoyorquino, por naturaleza, tiende a ser liberal, irreverente, ambicioso y directo. Lleva en la sangre la competitividad de Wall Street y la frialdad de quien aprendió que los negocios no se ganan con discursos, sino con resultados. Su energía laboral parece sacada de su herencia alemana: disciplina, resistencia y enfoque. Y fue precisamente el mundo del negocio inmobiliario, ese campo donde el dinero y la visión deciden el destino de los hombres, lo que lo formó como un negociador nato, alguien que mide el riesgo, pero no le teme al desafío. Trump no es un hombre de violencia. Entiende que las guerras, en los tiempos actuales, son más improductivas que rentables. Pero, como todo presidente de los Estados Unidos, sabe que lidiar con ellas es inevitable. Aún así,
cada vez que debe decidir sobre un conflicto, recorre un camino más largo, más racional, y eso, guste o no, se nota. La agresiva política de izquierda del Partido Demócrata aplicada a lo largo de los últimos 100 años ha tenido su punto de inflexión. Desde 1961, esa corriente progresiva, que comenzó con buenas intenciones, se fue transformando en una maquinaria ideológica cada vez más radical, más ajena al ciudadano común y más cómoda en los salones del poder global. Y ahí, justamente ahí, alguien decidió tocar la puerta de Trump. Se le explicó que el país necesitaba una figura con su perfil, carácter firme, independencia financiera y una visión pragmática del poder. El camino que le esperaba era personal, difícil y sobre todo accidentado. Y así ha sido. La deriva de Kennedy, Johnson, Carter, Clinton, Obama y Biden, cada uno en su época, fue llevando al país hacia una dirección en la que las líneas entre gobierno y agenda se fueron difuminando. Hasta que finalmente con Biden esa frontera se cruzó. Y los verdaderos votantes del poder, aquellos que no aparecen en las encuestas ni en los titulares, decidieron frenar el péndulo. Así emergió el fenómeno Trump, no como un político tradicional, sino como una herramienta de ruptura, una piedra en el camino de un sistema que ya se creía intocable. Hoy, esos dos grandes lobbies, el pro-agenda y el anti-agenda, están en guerra abierta. Ambos disputan el control global del relato, del dinero y del futuro. El grupo anti-Trump lucha por sobrevivir blandiendo sus armas favoritas: el dominio total de los medios tradicionales, la coordinación de las protestas callejeras y su presencia estratégica en el Congreso. Y hay una cuarta herramienta, la más poderosa de todas, pero esa prefiero dejarla entre líneas, solo diré un nombre: Charlie. Concluyendo, todo presidente llega con una agenda bajo el brazo. No importa su color político, su acento o su sonrisa de campaña. Esa agenda ya está escrita antes de poner la mano sobre la Biblia. Algunos la entienden, otros simplemente la ejecutan. Unos pocos intentan modificarla y son esos los que terminan pagando el precio más alto. Esa agenda no habla de políticas públicas ni de presupuestos visibles. Habla de dirección ideológica, de alineamiento global, de quién manda realmente en el tablero mundial. Porque mientras el pueblo vota por un rostro, los verdaderos jugadores deciden desde los despachos de las corporaciones tecnológicas, los bancos internacionales y los organismos multilaterales. La agenda de los presidentes no se mide en votos, sino en obediencia a un plan más grande: controlar los recursos, moldear la cultura y dirigir la narrativa que mantiene a la gente dividida y distraída. El primero es el dinero, el lenguaje universal del poder. Nada se mueve sin él y todo se justifica en su nombre. Desde las guerras hasta los discursos sobre cambio climático, todo tiene un fondo financiero. El segundo pilar es la información, el control narrativo, esa sutil forma de moldear lo que la gente cree que es verdad. Hoy no se queman libros, se entierra la verdad bajo un océano de datos. La saturación es la nueva censura, no necesitas prohibir, basta con distraer. Y el tercero es el más delicado, la moral. Cuando un poder logra redefinir lo que está bien y lo que está mal, ya no necesita policía, porque el ciudadano se convierte en su propio vigilante. La agenda global no busca imponer ideas, busca cambiar la escala de valores hasta que el individuo pierda su centro. Así que, antes de votar, que más que un derecho es un deber cívico y personal, la única herramienta real que todavía poseemos, hagamos una pausa. Miremos a nuestro alrededor, veamos el escaparate lleno de héroes de colores, cada uno prometiendo salvarnos de algo distinto. Y pensemos bien, porque al final, en esa gran juguetería política, todos nos venden salvadores. Pero el verdadero acto de madurez ciudadana es elegir al héroe menos letal. El que, con todos sus defectos, no juegue a destruir lo que aún nos queda de nación, de identidad y de libertad. Amigos, gracias por su tiempo y atención. Si te gustó el tema, déjalo saber en los comentarios, compártelo y no olvides suscribirte a nuestro canal.